Hola, este es el Smart TV 4K de la marca JVC con tecnología de retroiluminación mini LED que se comercializa aquí en Colombia y en otros países. La Q y la D hacen referencia a que tiene tecnología de color Quantum Dots, o se supone que tiene tecnología de color Quantum Dots aplicada a su pantalla de cristal líquido, y el término mini LED hace referencia a la tecnología de retroiluminación. Aunque para mí es un buen full array, no lo considero que tenga mini LEDs por la cantidad de zonas de atenuación que, aunque son muchas, no son tantas como un mini LED de 55 pulgadas real nos tiene acostumbrados, pero no está mal en escenas oscuras, de eso hablaré más adelante. Y su precio me parece que es muy asequible. Solamente hay que tener en cuenta que, aunque en la página de Falabella se comercializa como si tuviera 4 puertos HDMI y como si fuera compatible con los 120 Hz, este modelo solo tiene 3 puertos HDMI, que puede ser suficiente, y no es compatible con los 120 Hz. Probablemente esa información solo aplique para el tamaño de 85 pulgadas. Quiero decirte que el control remoto de este modelo es gigante. Digamos que a algunas personas tal vez eso no les importe. A mí personalmente no me gusta, pero por lo menos tiene teclas de acceso directo para algunas aplicaciones y el botón de micrófono para el asistente de voz de Google. Pero debes saber que este televisor no es compatible con la función conocida como manos libres. Este es el hardware que incluye este modelo. Tiene 2 GB de memoria RAM, que no está mal, un espacio de almacenamiento entre 11 y 12 GB, una arquitectura de núcleo del procesador ARM Cortex A55 de 4 núcleos con una frecuencia de trabajo buena en general y una GPU Mali G52. Otro aspecto más o menos importante a mencionar es que lo que uno conoce como bombillo piloto, este alumbra de color azul, y es verdad que en una habitación totalmente oscura este bombillito puede tornarse algo molesto. Lo apagas fácilmente yéndote aquí a configuraciones, luego a sistema, luego aquí donde dice encendido y energía, bajas hasta donde dice configuración avanzada. Aquí puedes hacer que ese bombillito piloto no se encienda cuando apagues el televisor, o puedes colocar el brillo de las luces LED o la intensidad de ese brillo en bajo, en medio o en alto, pero aquí yo decido apagarlo. Entonces cuando apago el televisor el bombillito piloto ya no se encendería. También es bueno que sepas que este modelo es compatible con la función conocida como compartir pantalla, aunque no encontré la función de AirPlay, o sea que aparentemente tal vez solo sea posible con dispositivos con Android. Y además necesitas saber que este modelo no es compatible con la función conocida como Multiview, Multivisual o Picture in Picture. El sistema operativo es Android TV, basado en Android 14 con capa de personalización Google TV. La fluidez en general me pareció que está bien, es buena. Simplemente tiene a veces el mismo problema que otros televisores con Google TV, y es que cuando reproduzco contenido en 4K con alto rango dinámico, a veces se ralentiza un poco la aplicación cuando quiero adelantar, o cuando quiero retroceder al video, o cuando por ejemplo quiero acceder al menú del video como tal en YouTube para cambiar la resolución, o colocar o quitar subtítulos, o para acceder a los comentarios. Es verdad que también puede deberse a la velocidad de descarga de internet que haya en el hogar de cada usuario. Aquí la velocidad de descarga es muy buena, el router queda relativamente cerca y en general la mayoría del tiempo no presenta tanto problema en esta área, con lo mencionado de reproducir videos en 4K con alto rango dinámico en la aplicación YouTube, pero a veces sí se ralentiza un poco, aunque no es algo alarmante, y con otras aplicaciones no sucede este problema. Y además quiero mencionar otro aspecto que no me gustó, pero tranquilo que esto, lo negativo, es muy poquito. No me gustó el hecho de que no tenga un menú para accesos directos para cambiar el modo de imagen. Para poder acceder a esto tengo que hacer 2 pasos. Y esto lo digo porque la función de mostrar a veces desaparece, y otras veces tengo que hacer este paso de seleccionarla desde aquí para que se muestre en el menú principal de configuraciones, para evitarme hacer todo este recorrido. En general no está mal cuando ya accedemos a él. Me gusta que se vuelva transparente con cada cambio de modo de imagen para poder visualizar la mayor cantidad de pantalla posible con cada modo de imagen, lo cual me parece que está genial. Esto también lo incluye el Hyundai Mini LED que analicé hace unos días en el canal. Y aquí entonces me voy a todo lo positivo que tiene este modelo. Por ejemplo, si el contenido está con la tecnología de alto rango dinámico HDR10 y si así lo queremos,
podemos quitar esta tecnología. Es algo que normalmente en muchos modelos no se puede, aunque el resultado sin esta tecnología no es que sea el mejor y en este caso sí conviene dejarla activada. También podremos acceder a configurar otros parámetros, incluyendo este que se llama AIPQ, que en algunos casos mejora el contraste en algunos tipos de contenido, aunque en otros no genera cambios. Y es que es normalmente cuando el contenido está en rango dinámico estándar que al activar esta función AIPQ se genera un resultado más notorio, aumentando el contraste, como intentando darle características de alto rango dinámico al contenido en rango dinámico estándar, aunque normalmente no me gusta mucho ese resultado. Y hablando de cantidades de brillo, estas varían según cada modo de imagen, pero por ejemplo en alto rango dinámico con el modo de imagen cine puede alcanzar alrededor de los 400 nits en algunos porcentajes de apertura de ventana, y por ejemplo en el modo de imagen vívido puede alcanzar poco más de los 600 nits en algunos porcentajes de apertura de ventana, lo cual me parece genial. En cuanto a brillo está bien, aún así permanece la recomendación que siempre hago de bajarle un poco a la cantidad de brillo para que el televisor no sufra por calor y así el tiempo de vida útil se prolongue. No sé cuánto pueda durar este televisor, pero ese es un cuidado que deberías aplicar, además por supuesto de conectarlo siempre a un regulador de voltaje y alejarlo de fuentes de calor. Es decir, si decides colocarlo en una base de pared, asegúrate de que sea una pared que no reciba el calor de forma directa. Ya te había mencionado que se supone que este modelo cuenta con la tecnología de color Quantum Dots. Puedes ingresar a este parámetro potenciador de color dinámico, pero en alto el resultado es simplemente exagerado y feo. Hasta medio te recomendaría colocarlo o simplemente dejarlo desactivado. Yo personalmente considero que en cuanto a calibración de colores de fábrica no está mal, es por lo menos un poco mejor en comparación al Hyundai Mini LED que analicé hace algunos días en el canal. Obviamente de todas formas, si así lo requieres puedes aplicar algunas configuraciones de imagen, pero como te digo, con lo que viene de fábrica me parece que para la mayoría de usuarios estaría bien. Hablando de otros aspectos, como es aquel que tiene que ver con el manejo del movimiento, este televisor tiene la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation. Aquí quiero decir que el hecho de que no incluya el Filmmaker Mode o modo de imagen Filmmaker no es un problema. ¿Qué hace el modo imagen Filmmaker? Simplemente que de fábrica viene con las mejoras de movimiento totalmente apagadas o desactivadas. El modo imagen cine suele venir con la mínima configuración de mejora del movimiento digital para evitar los artefactos. Entonces te repito, el hecho de que no cuente con el Filmmaker Mode no es realmente un problema, es simplemente un modo de imagen que de fábrica viene sin mejoría digital para aquellos cinéfilos de corazón que simplemente no quieren, espero, nada de mejoría digital para evitar al 100% los artefactos. Pero bueno, en general el resultado de este modelo, colocando por ejemplo este parámetro de efecto a su máxima capacidad, está bien, aunque sí percibí algo de artefactos más en comparación a otros televisores, pero puede ser tolerable para la mayoría de usuarios teniendo en cuenta el precio que puede tener. Y además incluye lo mismo que incluía el Hyundai Mini LED, y es que por alguna razón da la opción de, si uno decide aplicar mejoría en una parte de la pantalla y en la otra no, se puede hacer, aunque personalmente no encuentro esta función tan útil o tan relevante, pero tal vez algunas personas sí le puedan encontrar alguna importancia. Pero en general te recomendaría aplicarle la mejoría a toda la pantalla en caso de que así quieras. Y como te digo, el resultado es bueno, no es súper impresionante, pero está bien, y aunque se perciben artefactos, normalmente no suelen ser tan distractores ni tan molestos. El escalado de imagen no está mal, te muestra un resultado relativamente suave. Obviamente hay mejores televisores en esta área. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es baja. No te dejes engañar si te prometen lo contrario. Los ángulos de visión no son buenos porque el televisor tiene panel VA, o sea, configuración de píxeles con alineación vertical. El resultado es normal, es el principal punto negativo de un televisor con ese tipo de panel, por lo cual no es el más recomendado
para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de esta pantalla porque percibirán colores lavados o muy blanquecinos. La uniformidad de colores grises digamos que es aceptable, es verdad que las esquinas lucen sombreadas y hay algo de efecto de pantalla sucia alrededor, pero no me parece algo alarmante. De hecho, a la hora de ver contenido con mucho volumen de color, considero que estos efectos no son tan distractores. De hecho, el sombreado de las esquinas disminuye un poco y, como te digo, por lo menos considero que el resultado no es distractor, o por lo menos no me parece tan molesto. De hecho, probablemente si no te lo hubiera mencionado, no lo hubieras percibido. No obstante, el hecho de que tenga panel VA hace que el rendimiento en escenas oscuras sea mejor en comparación a un televisor con panel ADS o uno con panel IPS. Los resultados en esta área varían según cada modo de imagen y de acuerdo a si coloco la atenuación local en alto, en medio, en bajo o desactivada. Te recuerdo que al principio mencioné que no considero a este modelo como un mini LED real, porque apenas tiene 84 zonas de atenuación en comparación a otros mini LED de este tamaño que alcanzan 120 o más zonas de atenuación. Aún así, para el precio que tiene, el hecho de que tenga 84 zonas de atenuación está muy bien. Lo que sucede es que al parecer las marcas pueden decir que sus televisores son mini LED, o bien porque alcanzan muy altas cantidades de brillo, o bien porque por lo menos tienen tecnología de retroiluminación Full Array, porque el término mini LED parece que no está regido o no está controlado por algún aspecto legal o algo por el estilo. Entonces, retomando el rendimiento de esta área con este modelo, como ejemplo esta escena con Dolby Vision, como te decía, el resultado puede variar según cada modo de imagen. La atenuación local no recomiendo colocarla ni siquiera en medio porque el resultado es horrible, a menos de que quieras un nivel de detalle superior, pero pierdes calidad en colores negros y se percibe mucho efecto de nubosidad y efecto de halos de luz o blooming, por lo cual te recomendaría siempre colocar la atenuación local en alto. El resultado me parece que es bueno, pero cuando hay subtítulos digamos que no es tan agradable porque sí que se pueden percibir halos de luz o efecto blooming alrededor de los subtítulos principalmente, y sí es muy notorio, más en comparación a otros modelos, por lo cual si ves mucho contenido con subtítulos de este tipo con escenas con mucha oscuridad, no te recomendaría mucho este modelo porque, como te digo, se nota mucho efecto blooming. Tendrías que colocar la atenuación local en bajo o apagarla para que no se perciba el efecto de halos de luz o blooming, pero los colores negros, como ya viste, se van a entorpecer notablemente. No obstante, si ves este tipo de contenido sin subtítulos, el resultado realmente es muy ameno, es muy agradable. Hay un buen equilibrio entre la profundidad de colores negros y el nivel de detalles. Obviamente no es perfecto, pero para este televisor me parece que está muy bien y probablemente sea más que suficiente, más que decente para la gran mayoría de usuarios. Pero te recuerdo, contenido con subtítulos será el resultado algo desastroso o por lo menos muy distractor. Para el área gaming debes recordar lo que te dije al principio, aunque en la página web de Falabella donde se comercializa se anuncia que tiene 4 puertos HDMI y que es compatible con los 120 Hz, eso parece que solo aplica para el tamaño de 85 pulgadas, porque este no es compatible con los 120 Hz. Ya acomodé las versiones de Edit HDMI en 2.1 y ni aún así me permite los 120 Hz. Aquí con la consola te muestro el resumen de lo que es compatible este modelo. No es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. En 4K solamente hasta 60 Hz, es compatible con las resoluciones 4K, 1080p y 720p y se puede jugar con Dolby Vision para gaming. Y no es compatible con frecuencia de actualización variable. Aquí te dejo unas pruebas jugando con Dolby Vision para gaming en 4K a 60 Hz. Aunque como el televisor no es compatible con frecuencia de actualización variable, es probable que si los frames del videojuego caen de 60 a por ejemplo 59,
la frecuencia de actualización de la pantalla de este televisor no baje de 60 a 59 Hz, sino muy probablemente baje hasta los 50 Hz. Aún así la experiencia no está mal. También quiero decirte que no encontré Game Bar, parece que no tiene barra de juegos este modelo, que realmente no lo considero un aspecto tan negativo. Y además quiero decirte que los modos de imagen que ofrece, bien sea con Dolby Vision, como es este caso, o en rango dinámico estándar, o cuando decides jugar con HDR10, te proveerán el mismo resultado, el mismo buen resultado, de hecho no está para nada mal, incluyendo el o los tiempos de input lag. No tengo un dispositivo que me permita medir esos tiempos, pero en la práctica siento que responde muy bien en esta área de input lag. Probablemente cualquier persona que no sea exigente quedará satisfecho en esta área con este modelo. Pero es cierto que el resultado no es perfecto. Noté algo de efecto ghosting, especialmente en ese tipo de videojuegos con mucha oscuridad y más aún cuando hay movimientos muy rápidos. No me parece algo tan alarmante y tan distractor si tenemos en cuenta el bajo precio que tiene este modelo. Considero que la experiencia es por lo menos amena, hay buen nivel de detalles, buena profundidad de colores negros, pero obviamente también persiste el mismo problema que cuando hay subtítulos se puede percibir algo de efecto blooming, más aún cuando los subtítulos son más grandes, pero si son subtítulos pequeños digamos que el resultado no es tan grave en esa área, y si no hay subtítulos considero que el resultado es muy bueno en general. Por último, quiero hablar del sistema de altavoces que tiene este modelo. Lo digo porque en algunos tamaños se ofrece como si tuviera subwoofer, pero este tamaño de 55 pulgadas no le veo subwoofer. No puedo corroborar la potencia exacta que tiene, pero está muy bien, tal vez sea de 20 watts, tal vez un poquito más. El rendimiento general de este modelo en esta área me pareció que está bien, no es lo más nítido ni más potente del mercado, pero está bien, es compatible aquí con tecnologías Dolby Audio. Tenemos distintos modos de imagen y también se puede acceder a algunas configuraciones. Es compatible con esta tecnología Enhanced Audio Return Channel en uno de sus puertos HDMI para conectarlo, por ejemplo, con una barra de sonido, obviamente vía HDMI. Entonces voy a dejar unas pruebas. Obviamente no es lo mismo escucharlo a través de este video como percibirlo en la vida real, pero así más o menos te haces una idea de cómo podría resultar. Nos engañaron. Y ahora es real. Y listo, ya para ir terminando, si me preguntas si te lo recomiendo o no, por supuesto que sí, es un buen Smart TV 4K, tiene tecnología de retroiluminación Full Array con buena cantidad de zonas de atenuación, cercano a lo que se esperaría de un mini LED, aunque te repito que no lo considero como tal un mini LED si tenemos en cuenta el rendimiento de mini LEDs de años pasados. Tiene una cantidad de brillo suficiente para una habitación iluminada, no es súper sorprendente pero está bien, aunque recuerda la recomendación que siempre hago, bajarle un poco a la cantidad de brillo para que el televisor no sufra tanto por calor. Tiene un sistema operativo fluido,
Recuerda que le puedes instalar archivos APK si así lo requieres. Tiene un sistema de altavoces muy decente en cuanto a potencia y nitidez. Y el rendimiento gaming, te recuerdo que aunque en la página se ofrece como si tuviera 120 Hz, parece que eso solo aplica para el tamaño de 85 pulgadas, porque este de 55 no es compatible con los 120 Hz y no tiene 4 puertos HDMI, sino que tiene 3. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios qué tal te ha parecido este modelo, lo comprarías sí o no y por qué. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el comentario fijado, dándole clic al botón like si este video te ha gustado y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.